Doctor Romero Marcón está con nosotros. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, gracias. Bueno, por fin lo conozco personalmente, siempre lo sigo por las redes sociales, por los casos y demás. Nos gustaría que nos hables de lo que ha venido pasando en el último tiempo con el caso Santiago primero, con el caso de Elia Polijo después, cómo van esas causas, cómo, cómo viene acompañando la gente con respecto a eso, cómo han sido las repercusiones en el último tiempo después del cambio o el pedido de cambio de fiscal, ¿no? En alguna de las causas. Bueno, empezamos por ahí, Sí, ¿te parece? también agregar ahí en principio, la otra vez tuvimos una charla con el doctor, con Germana en el estudio también, hablábamos un poco de la justicia en general, ¿no? Y después hay como una lista de causas que podríamos hacer como un relevamiento general, pero al mismo tiempo retomar un poquito esto que vos decías, Pájaro, con respecto a cuál es el rol de la opinión pública. Y esa sería como la primera pregunta para arrancar el tema. ¿Cuál es el rol que ocupa la comunidad en su conjunto en el reclamo de justicia? Pero el rol concreto, no el rol material específico concreto que viene viendo también usted en estos años. Bien, y yo ahí le reformulo la pregunta. Usted está hablando del rol que ocupa la sociedad y de qué sociedad estamos hablando, ¿la sociedad argentina, No, de la la sociedad sociedad local? transerrana, local, Transerrana. de los vecinos. Bueno, ahora sí, vamos a algo más local. En punto a cuál es el rol que estamos ocupando, justamente también me muevo hacia aquí porque la idea al menos de nuestro estudio es hacer que toda Tras la Sierra se interese más también en los temas locales que pasa en Villa Dolores, ¿sí? Porque son dos sociedades totalmente diferentes. Si bien hay algo que nos junta, que es estar en Tras la Sierra, la realidad es que el dolorense de por sí es más cerrado que los que venimos de afuera, que los foráneos. Entonces la idea también sería integrar un poquitito a todo el valle, ¿sí? A la mente que tenemos aquí en Tras la Sierra y tratar de hacerla más partícipe de lo que está pasando en Villa Dolores. En punto a lo que está ocurriendo en Villa Dolores, vemos que hay un cambio, ¿sí? Lo estamos planteando obviamente nosotros como personas de derecho que venimos de afuera. Y la realidad es que tampoco tratamos de que sea una competencia entre locales y foráneos, pero esa pica está, lamentablemente, suele estar en todo lado, ¿sí? Ocurre siempre también, si usted va a otro continente o a otro país, pasa siempre lo mismo, ¿sí? Que no es lo mismo quien es local que mira con malos ojos al de afuera o con desconfianza. Así que lo que estamos haciendo es un trabajo cultural, que lo venimos haciendo hace años, al menos desde que estamos en la Comisión de Derechos Humanos, y tratamos de insertar un poquito más las nuevas ideas que traemos para que sean bien recogidas ahí en Villa Dolores, que finalmente los operadores judiciales, ¿sí? Digo operadores judiciales que son los fiscales, los jueces, los empleados, bueno, son personas que son oriundas de ahí, que tienen muchos años, que tienen toda una cultura, todo un pensamiento y obviamente que miran con recelo a quien viene de afuera. Así que ¿De en qué términos localidad generales es eso. sos, Germán? De Capital Federal. De Capital De Federal. Capital Federal. Amén de eso, todo el que me conoce sabe que tengo mis hijos que son de Dolores, ¿sí? Que eso fue un tema, ¿sí? Al principio también las mismas personas de tribunales me miraban con desconfianza, hasta que también supieron que tengo hijos ahí, vivo ahí, me muevo con las personas de ahí, y lo que trato justamente es de incorporar, siempre obviamente nunca dejando de lado mis pensamientos y dando batalla siempre cultural. Así que Parecería ser como un agregado al oficio, a la tarea en principio, de ejercer alguna defensa o ejercer el trabajo de abogado, ¿no? Hay como hay siempre hay resistencia. una tarea aparte. Sí, de igual forma trato de escoger igual las causas. Soy un privilegiado, ¿sí? Soy un privilegiado que puede escoger las causas donde dar batalla. Así que, por suerte en ese sentido,
puedo elegir las causas que quiero, las que deseo, y hasta ahora creo que encima son las más justas que se presentan en nuestro valle, ¿sí? Así que, bueno... Y centrándonos en esa cuestión de las causas, sí. las de mayor relevancia hoy en día ha sido la causa de Santiago y Delia, digamos, para mí han sido como crímenes, uno sin resolver y el otro aberrante, como el caso de Santiago, conmocionó a la opinión pública dolorense, donde toda la gente está buscando a los culpables y demás. ¿Cómo avanza esa causa? ¿Cómo estamos hoy? Bueno, en punto a la causa de Santiago, no podría hablar al respecto, más que lo que usted sabe, porque ahí no participo yo. Sí es una causa que se está entablando en la justicia federal y por lo que sé la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba ordenó reabrir la investigación y no cerrarla únicamente en los culpables, cosa que por el rum rum que yo escuché me parece bien, me parece pertinente, pero bueno, no deseo hablar más de eso para respetar obviamente a la familia. En punto a la causa de Delia, es una causa ícono, ¿sí? Y la verdad que creo que es la más vulnerable de todas las causas, Delia. ¿Por qué? Porque fue una desaparición de una niña de 14 años, argentina, ¿sí? De hecho, muy pocas personas tenían ese dato, todos se creían que era boliviana y la realidad es que nació aquí, en la ciudad de La Paz. Y bueno, es una causa ícono porque en realidad dejó de ser desaparecida del momento que intervenimos nosotros y que le dimos a la justicia las herramientas suficientes como para que sepan que en realidad ella está fallecida, ¿sí? Está muerta, siempre lo dijimos, y ha sido un secuestro y que ha seguido de abusos, y lo que estamos procurando es tratar de encontrar el cuerpo y tratando de que se continúe la investigación en punto a los partícipes secundarios, ¿sí? Ahí usted tiene el principal sospechoso, que yo estoy seguro que es la persona que tuvo que ver en punto a la materialidad del hecho, en punto a hacerla desaparecer a Delia, ¿sí? Que es Mauro Eduardo Germán Martínez. Se suicidó, o lo suicidaron, algo pasó, porque eso es una pregunta que todavía no se reveló y que nosotros dejamos todas las pistas para que se investigue al respecto, 3 meses después de que no se la encontraba Delia, ¿sí? De que desapareció. Él tuvo que ver en la muerte de Delia, pero estamos seguros, desde mi estudio, que hay otros partícipes que viven hoy por hoy en La Paz, y hasta hay alguno que tiene una llegada al poder político local de La Paz. Todo aquí en Terlasierra, esto también lo hemos dicho, pasa a través del sistema político local, ¿sí? No hace falta indagar demasiado, ¿sí? Todo va hacia el mismo camino y finalmente siempre donde están los crímenes sin resolver hay un dejo de complicidad política, ¿sí? ¿Eso Así que, a bueno, vos principalmente te ha costado? ¿Has recibido alguna vez alguna amenaza por parte de algunos de sus sectores, o indirectas, o cuestiones que por ahí tienen que ver con esto, ¿no? Que uno avanza y hay vea, palos en la rueda permanente para poder avanzar en la investigación? amenazas directas por suerte no, indirectas sí, de tipos de desprecios muchísimo. Pero me gustan los desprecios, al contrario, son bien recibidos por mí, porque quiere decir que cuando uno molesta, quiere decir que las cosas están bien hechas y que el camino es el correcto. Y en punto de las amenazas, por suerte no. Si las recibiera, sé cómo cuidarme, siempre lo he dicho desde el primer momento, tanto en esa causa como cuando intervine en Clavero, como cuando intervine en González, cuando sigo interviniendo. Si las recibiera, sé cómo defenderme y tengo las herramientas para hacerlo.
Así que por Ahí suerte ninguna. me cuelo un ratito más en esto que mencionabas sobre el poder político y cuáles son el rol, ¿no? el que viene ocupando. Y bueno, lo de Clavero ya sabemos, él sigue en prisión, va a seguir en prisión durante muchos años más, ¿no? Entiendo de que la causa esta como que se hizo justicia muchos años Esperemos, después. ahí esa causa está en el último, perdón que la Sí, interrumpí, está en el TCJ, que es el máximo tribunal aquí de Córdoba, y esperando a que se resuelva la apelación de quien hoy es procurador adjunto, ¿sí? El fiscal adjunto de la provincia, que hace poco también salió una noticia al respecto donde Antonella lo denunció a él, obviamente, porque entendemos que puede haber una injerencia. Imagínense que él hizo la casación, eso está en el máximo tribunal, y quien es la segunda autoridad de parte de la Fiscalía en opinar es el mismo defensor de Clavero. Claro. Por eso también hicimos una denuncia ahí para que... La otra consulta era justamente por esto de que la víctima está presente en este caso también, tiene que ver con la causa de González. A mí, el otro día leí una nota en el diario Perfil, creo que era, que hablaban sobre esta situación legal en donde la posibilidad de lo que está proponiendo González para resolver su situación, legalmente es correcta, pero que hay como hay una opinión pública y hay un juicio público que iría en contra de ese sentido común. ¿Me podés explicar un poquito qué quiere decir eso? Y si lo habías leído. Yo entiendo que ese pedido va a depender mucho ahí de la fiscal, de lo que la fiscal Gallarato, de lo que ella también opine, pero aunque opine a favor de otorgársela, a ver, es una herramienta legal, ¿sí? Lo que planteó es la probation, que es la suspensión del juicio a prueba. Todos saben que esa idea surgió en nuestro país a partir de hacer tareas comunitarias. Exacto. Como una causa, a ver, como una forma de descomprimir los tribunales, esa es la realidad, ¿sí? O sea, para descomprimir los tribunales, en base a que los tribunales estaban saturados, se hizo este sistema legal de probation, que es un sistema inglés, se lo trajo de allí. Y lo que se hizo en nuestro país es decir, bueno, a ver, las causas de poco sentido, que no sean graves, bueno, ¿cómo puede reparar esta persona que chocó sin querer a la sociedad? Bueno, haciendo tareas comunitarias, que vaya al hospital, done un par de sus horas de su tiempo, es una forma de reparar el daño. En este caso yo entiendo que no es viable y obviamente que las motivaciones van a ser expuestas en el momento de la audiencia. Sí, la defensa lo puede proponer y lo que va a depender ahí obviamente es del sentido común. Y obviamente que hay mucha jurisprudencia que ya habla al respecto, o sea, no es lo mismo, es el sentido común. El derecho no es nada más ni nada menos que el sentido común. Bueno, ¿y eso no va en contra de los derechos del acusado? Bueno, justamente, a ver, ahí lo que tiene usted es un contrapeso de derechos, ¿sí? Es derecho de garantía versus derecho de la víctima, ¿sí? Derecho del imputado versus derecho de las víctimas. Entonces, ¿qué pesa más? Digo, ¿quién sufrió más aquí? Entonces, si usted analiza eso y quién ha cometido un delito severo, ¿sí? Porque obviamente, como le dije antes, ¿sí? El imputado tiene derecho siempre y cuando obviamente usted no tenga la voluntad de causar un daño. Pero si usted viene corriendo una picada de una punta a la otra, ¿sí? Pasando doble líneas constantemente, y quizá poniendo en riesgo las vidas y representándose un peligro, que finalmente fue lo que pasó, y dejando una persona convaleciente, otra niña más convaleciente, y una persona que directamente la retiró de la humanidad, ahí tendríamos que preguntarnos, ¿se puede reparar con unas pequeñas tareas comunitarias? Eso por un lado. Y por el otro lado, si entrega dinero, ¿es aceptado por la familia? Porque digo, no está siendo acordado. Esto es, obviamente, como le dije al principio, es una idea que nació del derecho sajón, donde obviamente allí se acuerdan, y hasta se acuerdan las penas si alguien tuvo
tuvo la suerte de haber viajado y participado en esos juicios, ¿sí? Lo que se hace justamente la Fiscalía es acordar y transar delitos. Ese sistema, como le dije antes, se introdujo en nuestro país, pero con una finalidad. Nuestro país es legalista, o sea, cuando ahí se comete un delito, se debe reparar, y la reparación justamente está dada en el derecho a las víctimas. ¿Cuál es el paso a paso? ¿La fiscal Gallarate tiene que decir qué y en algún momento llega el juez? ¿Cómo es el paso a paso? No, vea, se va a hacer una audiencia, que en principio es en noviembre. Nosotros como querella pedimos, todos saben que en este momento el imputado González está detenido en su casa por prisión domiciliaria, y lo que hicimos nosotros fue pedirle al juez de aquí de provincia que por favor arbitre los medios para que ese día esté presente. Él solicitó la audiencia. Nosotros queremos que esté presente ahí en tribunales, ¿sí? Mínimamente. Yo creo que el doctor Vaca Narvaja, que es el juez federal donde se está juzgando ahora su caso, va a conceder ese permiso, con lo cual esperemos contar con la presencia de él. Y lo que va a pasar ahí también es que va a estar la fiscal Gallarate, vamos a estar nosotros, la defensa, quien va a alegar el porqué de ese pedido y en favor del imputado de la defensa. Continuará luego dando la opinión la fiscal y finalmente cerraremos nosotros. Inmediatamente resolverá el juez, o como mucho él se puede tomar un día o 2 días, no recuerdo bien si el plazo son 2 días, pero un día seguro para resolver ese pedido de probation. Germán, Oscar González no está preso en domiciliaria por el caso puntual donde vos estás ahora participando, sino que está preso por otra causa. Sí, por presunta evasión y... ¿Eso complica su situación? ¿Hay una cuestión ahí Sí, claro, por supuesto, obviamente. Tiene antecedentes? otras investigaciones. No, porque todavía no está condenado penalmente. Pero bueno, entiendo yo que está procesado, con lo cual en principio, aunque no lo sé bien, pero entiendo que está procesado, con lo cual se entiende que en principio esa causa va a ir a un juicio oral y público, ¿sí? Con lo cual quiere decir que no es lo mismo que lo pide una persona que efectivamente no tiene otras causas en instrucción, que las pida alguien que sí posee otras causas paralelas. Pero bueno, en principio no tiene antecedentes penales. ¿Cuál sería el modo de reparar el pedido que haría, por ejemplo, la querella con respecto a la causa de González y lo que sucedió en las altas cumbres? ¿Cuál es la pena que están pidiendo? ¿Cuál sería para vos o para la familia? Mire, para nosotros siempre sostuvimos que tiene que ser un cambio de calificación, ¿sí? Que tiene que ser un dolo simple, un homicidio, en principio, pero actualmente estamos yendo con un homicidio culposo, agravado y obviamente lesiones gravísimas agravadas. Pero de ningún modo es la probation. Lo que sostenemos es que tiene que haber una condena. Una condena, obviamente, dentro de los parámetros en los que se está tratando. La pena es de 1 a 5 años. Tiene que haber una pena y luego sí hablemos de la reparación civil, o paralelamente hablemos de la reparación civil. Pero no hemos llegado hasta acá únicamente para cambiar espejitos de colores. Última de mi lado también, y agradeciéndote muchísimo. Estamos hablando, para los que están por la radio, con el doctor Germán Romero Marcón. Son años de elecciones y ahí te pregunto más al profesional, pero también al militante o al defensor de algún tipo de causa y un marco ideológico, ¿no? Atrás. ¿Cuánto afecta o cuánto no afecta los años electivos, estos meses que están ahí en donde hay candidatos, no campañas políticas en el medio? Uno es sujeto, tenés que estar más atento a no ser instrumentos de unos o de no estar de otros, o orejeras y avanzás nomás. ¿Cuánto afecta tu labor? No, vea, en principio como hombre de derecho, sí, pues verdad, sí, tengo una militancia que ya lo he hecho en la facultad y una militancia también en forma privada, pero más allá de eso,
entiendo que primero está el derecho, no debería influir en nada en punto al derecho. Pero, Si fuéramos un país claro. objetivamente a derecho hablando, ¿sí? Atravesado por la política. Lamentablemente todo nuestro país es político, hasta incluso hasta el sistema cambiario, ¿sí? Es político, todo se ve influenciado por la mala política. Vea, yo entendería en este caso que la política está a un costado, que lo que está pasando es que en realidad se hizo tan público esto y llegó a tantos medios que hasta creo que es una piedra en el zapato para el gobierno local esto. Yo entiendo que lo mejor es que se resuelva a derecho, y a derecho no creo que se va a resolver de esta forma en una probation. Sería una vergüenza que se resuelva en una probation. Y después, en punto a las políticas, la verdad que no podría especificarlo, como le dije antes, porque sí soy un hombre de derecho sobre todo. Muchas gracias, Germán. Gracias Germán. Por un venir. gusto conocerte, un saludo para todos los que están escuchando Cambiar Stream en vivo. Seguimos acá en Come Chingones Multimedios, la GOM FM 89.7. Gracias, de verdad. A ustedes.